el mito de que la sanidad privada tiene el contramito de la sanidad pública. Estamos debatiéndolo desde que tengo uso de razón. Muchísimas hipótesis las damos como tesis y, por lo tanto, yo insisto en que hay que demostrar las evidencias científicas de las cosas y no digo ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, yo creo que el único elemento para validar las cosas es transparencia en los resultados y las actuaciones. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que tranquilizar a los ciudadanos y no enviar mensajes cruzados de debate sobre mitos que llevamos debatiendo desde que tenemos uso de razón e inquietemos a los ciudadanos delante de hipótesis o de supuestas intenciones de unos y otros. Yo creo que nadie en este país, y sería un suicidio colectivo y un suicidio político, estaría dispuesto a defender que el Sistema Nacional de Salud hay que desmontarlo y que todo esto tiene que haber una sanidad para ricos y para pobres. Por lo tanto, tenemos que generar confianza a los ciudadanos de que estamos para proteger sus derechos y sus intereses. Y en todo caso, denunciar hechos concretos y no plantear hipótesis en un sentido y en el otro, porque trasladamos lo que menos necesitan los ciudadanos en estos momentos, que es inquietud. Para tener más complicidad de los profesionales, tendremos que cambiar algunas cosas, y entre ellas que podamos romper determinados elementos estructurales para reconocer mejor al que es mejor respecto a otro. No quiero decir que hayan peores, sino los que son mejores tienen que tener un trato diferente, que en estos momentos tenemos muy poca elasticidad para reconocerlo. Y sin tocar el catálogo de prestaciones y sin tocar la universalidad. Eso sí, asumiendo un racionamiento del sistema que se llama lista de espera y que esa lista de espera, con una vigilancia clínica oportuna, pues es el pago y la contribución que hacen los ciudadanos a la sostenibilidad del sistema en este momento de situación de guerra. Nosotros tenemos un sistema nacional de salud, gracias a la ley Ernest Lluch, pero nadie ha hecho el reglamento del Sistema Nacional de Salud. Seguimos depositando el reglamento de hora flora en base al sistema de seguridad social. Seguimos teniendo los hospitales públicos propiedad de la tesorería. Seguimos teniendo el personal sanitario en el régimen estatutario de la seguridad social. No hemos hecho el reglamento del Sistema Nacional de Salud. Y eso creo que es una de las grandes reformas pendientes. Que el derecho de ciudadanía no es suficiente para tener derecho a la atención sanitaria pública. Y tiene que certificar ese derecho el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Porque la ley lo permite, no porque se lo haya inventado nadie. Porque tenemos que desmontar de una vez por todas ese híbrido entre Sistema Nacional de Salud y Reglamento y Organización de Seguridad Social. Y eso está ahí. Y nadie se ha atrevido a meterle mano a ese elemento que distorsiona enormemente. Seguimos construyendo los presupuestos como los construía el INSALUD y la Seguridad Social. Yo creo que hemos tenido capacidad en nuestro país de determinar cuánto íbamos a gastar del PIB. Lo que no puede ser es que lo reclamemos de las comunidades autónomas y los gobiernos del Estado de un color y de otro no se hayan posicionado nunca sobre cuánto tenía que ser el gasto sanitario del PIB. Y yo creo que ese es un elemento condicionante muy importante, porque si determinamos que el gasto es el que creemos que tiene que haber, que es la media europea sobre el PIB, habrá que explicarle a los ciudadanos que habrá que dejar de hacer otras cosas, porque todo no lo podemos financiar. En estos momentos tenemos una situación en la que tenemos menos dinero del que teníamos y además no tenemos nadie que nos lo preste. Y por lo tanto tenemos que hacer algunas cosas y priorizar las políticas. Y yo creo que sobre todo hay que trasladar al ciudadano que todo aquello que hacemos, lo haga quien lo haga, lo hacemos sinceramente para preservar el modelo sanitario público tal como lo tenemos concebido y tal como lo queremos de vender. Insisto, yo no creo que a nadie se le ocurra hacer ningún paso atrás, que se insista en que aquí hay una serie de gente que está en el lado oscuro, y lo digo porque a mí se me ha acusado de eso, de que hemos venido a privatizar la sanidad pública, y de ahí no salimos, sin ninguna evidencia. Por lo que a mí respecta y por lo que poco que pueda representar mi gobierno en el conjunto del Estado, nosotros no estamos por esa vía, ni muchísimo menos. Por tanto, claro que vamos a hablar de los mitos, claro que sí. Claro que vamos a hablar de por qué se acuña la idea en la sociedad de que el sistema no es sostenible porque está burocratizado, porque la gestión privada es más eficiente o porque las comunidades autónomas somos derrochadoras. Claro que tenemos que hablar de esto, porque si no hablamos de esto, resulta que al final la conclusión es que hay que transformar el sistema sanitario hacia una recentralización.
eliminando las competencias de la comunidad autónoma, tratamiento receta, ¿verdad? Tratamiento es altamente ineficaz por sus competencias distribuidas, habrá que recentralizarlo, porque si no caminaremos a que la gestión pública no es el modelo de atención y no se da datos para decir lo contrario, y yo he dado datos en mi intervención de por qué considero que el modelo de gestión pública es un modelo más eficiente, y habrá que dar datos de por qué soporta costes burocráticos menores que otros sistemas de nuestro país. Porque si no, bajo el argumento de la insostenibilidad, vamos a cambiar un sistema con una arquitectura, bajo mi punto de vista, a lo mejor tuyo no, pero bajo mi punto de vista muy acertado, para caminar en una senda, considero, equivocada. Que ponerle un límite a que el gasto sanitario se pueda bajar por debajo de un dintel. ¿Cuál es ese límite? ¿1.000 euros persona año? ¿900 euros persona año? ¿800, 700 o lo que podamos pagar? ¿Qué significa lo que podamos pagar? ¿Qué significa? Tendremos que priorizar lo que podemos pagar, ¿verdad? Y si la sociedad considera que prioritariamente el Estado tiene que financiar los pilares del Estado del Bienestar, habrá que blindar y se pagará con lo que quede el resto de lo que se pueda pagar. Creo que esto es una necesidad. Es decir, Suecia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania, Finlandia. La mayor parte de los países que tienen sistemas de estado de bienestar más desarrollados han reformado profundamente su sanidad pública. Suecia no tiene nada que ver en términos de salud pública, de abordaje de la salud pública, de lo que hacía hace 30 años. Y han sido gobiernos socialdemócratas los que han hecho las mayores transformaciones y reformas del sistema para darle sostenibilidad de cara al futuro. Por tanto, yo creo que es muy importante. Se decía que los planes que estamos poniendo en marcha en las distintas comunidades autónomas tienen que priorizar la sanidad, y es verdad. El Plan de Garantías de Castilla-La Mancha es un plan que ha permitido que en el 2012 el porcentaje dedicado a sanidad y asuntos sociales, que es mi consejería, como es la de María Jesús, haya pasado del 47% al 57%. Es decir, que en un solo ejercicio hemos hecho la machada de subir 10 puntos el gasto dedicado a sanidad en el entorno de un presupuesto que ha disminuido, es evidente. Porque, en definitiva, cualquier deuda que contraigamos hoy es una deuda que hay que pagar en el futuro. Y mi pregunta es justo generar deuda de cara al futuro? Y esto es una pregunta que nos podríamos hacer todos. ¿Es justo generar deuda de cara al futuro? ¿Es justo trasladar a las generaciones del futuro los problemas de estos, cuando sabemos que las generaciones del futuro lo van a tener probablemente mucho más difícil todavía que nosotros? Pues a mi juicio no. A mi juicio no es ético que tengan que pagar las generaciones del futuro los endeudamientos y déficits que generamos hoy, porque tendrán que pagar lo nuestro y lo suyo en el futuro. Lo nuestro y lo suyo. Y me parece poco justo que mis hijos tengan que pagar gastos que genere en el momento. Entonces, decía María Jesús, la sostenibilidad no es un fin en sí mismo, y yo puedo estar de acuerdo de que la sostenibilidad no es un fin en sí mismo, pero digamos que es bastante razonable buscar la sostenibilidad y buscar que el gasto no supere a los ingresos en cada ejercicio, que es inteligente, que es razonable. Y el equilibrio presupuestario no es exactamente el déficit cero, pero se parece bastante, Y uno se puede endeudar si se endeuda en términos de capítulo 6, en inversión productiva, porque piense que esa inversión, ese endeudamiento pagado en varios años puede generar recursos nuevos de cara al futuro. Pero endeudarse para pagar gasto corriente, que es lo que estábamos haciendo en muchas comunidades autónomas, es bastante inoportuno en términos presupuestarios para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Hay que pensar en estos términos. Lo que hay que ser es muy eficiente y muy capaz de, con los recursos disponibles, hacer la mejor sanidad posible. Y no hay otra fórmula, no hay otra ecuación que gastar bien, que ser muy prudentes a la hora de hacer la máxima sanidad posible con el dinero que tenemos. ¿Cómo se puede hablar de que seguimos en un sistema universal y que de alguna manera no ha cambiado nada después del decreto ley, me parece que es 16, 2012? ¿Cómo se puede decir eso? Yo francamente no lo entiendo. Es decir, yo puedo entender que he vivido eso porque he vivido franquismo y realmente este decreto ley me devuelve a esos tiempos. Pero que ahora tres consejeros me digan que bueno, que no. Cuando eso está levantando la mayor ola de insumisión por parte de los profesionales e incluso de alguna comunidad autónoma como Cataluña, que Cataluña ha dicho que no obedecería los términos de este decreto. Por tanto, yo francamente no lo entiendo, porque es que además, pues lo que Ernest Lluch abrió en derechos de ciudadanía se lo están cargando
de una manera brutal, ¿no? Y que tienen muy que ver con la sanidad, por ejemplo, el derecho al aborto. Se está cuestionando incluso la gratuidad de las donaciones de sangre. Se están cuestionando muchísimas cosas. Que la salud es un estado que nos posibilita ser autónomos, solidarios, ejercer la solidaridad e incluso ser felices. Yo, por tanto, no quiero pedir disculpas por ser mayor, por tener una enfermedad crónica. Al contrario, pienso que tenemos que, como ciudadanía, estar muy contentos que nuestras madres y nuestros padres vivan 90 años, que si tenemos derecho a la salud, pues podamos acudir al servicio de salud y protestar cuando realmente haya cierres, por ejemplo, de atención primaria, que pueden costar vidas, como ha sucedido en Cataluña, en Breda, que un hombre de 30 y pico de años murió frente a un CAP, al lado de un desfibrilador, con una puerta cerrada en medio, de un ataque al corazón, simplemente porque el CAP no abría hasta las 8 de la mañana, cuando antes había tenido el servicio de urgencias durante toda la noche. Pero déjeme que le explique mi verdad. No ha muerto nadie de un infarto a la puerta de un ambulatorio. No. I no. Per tant, no podemos decir algo que no podemos probar y no podemos explicar. Yo sí. Primera cuestión. Segunda cuestión. Nosotros nos hemos comprometido en Cataluña con toda claridad a que el sistema sanitario en Cataluña sea universal, y seguramente no me ha escuchado cuando lo he dicho en Cataluña. No excluimos a nadie del sistema, ni a aquellos que no tienen papeles. No excluimos a nadie, porque entendemos que tenemos que cumplir el Real Decreto y si lo debemos cumplir más, aún más. Por lo tanto, no excluimos a nadie. El Decreto 16/2012, bajo mi punto de vista, es el principal atentado que ha habido contra el Sistema Nacional de Salud desde la Ley General de Sanidad, y no por el tema del copago, que digamos ha sido el titular fácil que se ha podido expresar con mayor claridad en los medios de comunicación, porque rompe, bajo mi punto de vista, el aseguramiento público universal y gratuito. El artículo más complicado que tiene ese Real Decreto es que dice: serán tributarios del derecho a la protección de la salud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego decimos, no hemos cambiado nada. Entonces, ¿para qué cambiamos ese artículo de la Ley General de Sanidad? Si no cambia nada, ¿por qué hay una ley que reforma una ley? Si hay una ley que reforma una ley, es porque se entiende que hay que acotar o limitar quiénes son los tributarios al derecho de la salud. Es una línea que yo he discutido muchas veces en otros foros en los que hemos participado todos, en los que se va hacia un sistema de aseguramiento en vez de un sistema de arquitectura de sistemas de protección universal como el que tenemos en España. Si no tocamos los ingresos que han caído, según el ministro Montoro en los últimos 5 meses, algo espectacular, ¿por qué desde estos foros, desde la televisión, de los partidos políticos, no se hace énfasis en los ingresos? ¿Qué pasa? Que estamos irremediablemente a no tocar los ingresos, entre ellos, por ejemplo, los de las grandes fortunas, la evasión fiscal, los paraísos fiscales, el IBI de la Iglesia, las grandes fortunas. Y esta política de fiscalidad regresiva, por supuesto que con el gobierno del PP se ha agravado, pero ya tiene sus inicios también el gobierno Zapatero. Aquí hay que cada palo aguante su vela. Y ahora, si no se modifica, si no se aprieta para que se puedan mantener al mismo nivel los servicios educativos y sanitarios por el capítulo de los ingresos, evidentemente vamos a la insostenibilidad del sistema. Ingresos y otros de gasto. Aquí no se piensa nada más que en el gasto. Recortar. Y luego hay ejemplos de duplicidad, de sueldos y de competencia en políticos, en gobernantes, que les cuesta mucho trabajo apretarse el cinturón, aunque sea más que por ética, por ejemplo, político. Y el consejero seguramente de Castilla-La Mancha, si no desmiente, la señora de Cospedal tenía unos ingresos que eran espectaculares. Es decir, que empieza a dar ejemplo para poder luego exigir esos recortes que a los ciudadanos. Gracias. Yo no he dicho que no volvamos a tener una sanidad como la que tenemos, sino que nada volverá a ser igual en la sanidad, en la gestión de la sanidad y en los recursos de la sanidad de cara al futuro, especialmente porque durante las últimas décadas hemos vivido presupuestos incrementales, muchas veces sostenidos en el déficit, y esa situación no es mantenible de cara al futuro. Y creo que si alguna lección hemos sacado de esta crisis en los últimos años todos,
es que no se puede vivir permanentemente en déficit y generando deuda para complicar las cosas a nuestro país y a las generaciones futuras. Y lo malo sería no haber aprendido de esta crisis esa lección tan importante que todos hemos tenido y en la que todos hemos contribuido a generar, ¿no?, de alguna manera. Es que España tiene 5,6 millones de parados. Es que 5.600.000 personas que podían pagar IRPF y no pagan, y podían pagar IVA a través del consumo y no pagan, 1.700.000 familias con todos sus miembros en paro, es un drama para esta sociedad y es un drama para los ingresos del país también, porque eso es casi una cuarta parte de la población activa que no tributa. Una cuarta parte de la población activa que no tributa. Ese es el problema esencial. No las otras figuras, que podemos discutirlas sin ningún género de dudas. Pero el drama lo tenemos ahí. Que además esas personas están no solo no aportando al fondo común de los españoles, sino que están en estos momentos siendo financiados con los impuestos y con las cuotas de seguridad social en esas prestaciones y subsidios por desempleo. Se las han ganado efectivamente, pero digamos que en este momento no están contribuyendo, sino que están recibiendo, que tenían derecho a asistencia sanitaria pública en España gratuita, teniendo su cobertura en el Reino Unido, en Alemania, en Francia o en Suiza. Y se la estamos pagando los españoles. Hombre, y digo yo que cuando tenemos un problema de financiación de nuestra sanidad, cuando estamos hablando de los problemas que tenemos para llegar a final de mes, para pagar a los farmacéuticos, para pagar las medicinas, para pagar a los sueldos de los profesores sanitarios, que bastante trabajo están sacando adelante con las circunstancias que estamos pasando, hombre, merece la pena que los alemanes y los británicos que vienen aquí, que no les cobramos por esa asistencia, algo paguen, ¿no? O vengan con un seguro o por lo menos paguen a los hospitales esa asistencia. Por lo tanto, eso es así. Que sea sostenible de cara al futuro, tenemos que hacer las cosas de forma inteligente que nos permita pervivir en esas cosas. No se trata de poner cotos ni de limitar, sino sencillamente actuar como actúan los demás. Sencillamente el principio de reciprocidad que existe en el derecho internacional. Gasto público nos lleva a menor consumo, a cierre de empresas y a mayor desempleo. Y estamos en una espiral y en un círculo infernal del que nunca se le ve la punta de cuándo vamos a salir de esa espiral, salvo que salgamos despedidos, ¿verdad?, por el ritmo de la espiral. Por tanto, yo comparto que hay que buscar otro tipo de estímulos al crecimiento de la economía para que pueda generar mayores ingresos y pueda destinarse mayores ingresos a la sanidad. Decía antes el consejero Echani que el 7% del Producto Interior Bruto, el objetivo no es incrementar la financiación de la sanidad. El objetivo es disminuirla según los documentos que ha elaborado el Gobierno de España. Y yo no lo puedo compartir, porque creo que estar en torno al 6,5% o al 7% es una cifra para los que nos llamamos países desarrollados, que tengamos en cuenta el que no tiene recursos, bastante aceptable, bastante razonable en términos de esfuerzo de todos los ciudadanos frente a la enfermedad. Entonces, el problema no es solamente que actualmente estemos en una situación de dificultad de ingreso, es que el escenario que se dibuja genera un menor porcentaje del PIB al gasto sanitario público para el futuro, y eso es lo que a mí me preocupa. El problema que tienen las comunidades autónomas, todas, es de liquidez. ¿Por qué? Porque la transferencia que llega del Estado a las comunidades autónomas, primero, que no llega al 100%, primero. Segundo, que llega, nosotros recibimos las comunidades autónomas el dinero del Estado en nuestro sistema de financiación, teóricamente una mensualidad sobre una parte que nos toca de la financiación. Esa mensualidad no la recibimos entera en estos momentos, recibimos menos, pero además recibimos más tarde. Por lo tanto, la diferencia entre lo que teníamos que recibir y lo que recibimos y el tiempo en que tarda la transferencia, necesitamos ir al banco a poner dinero para poder hacer frente a nuestros pagos, porque el Estado no tiene liquidez, seguramente porque tampoco le prestan. Y por lo tanto, no es que no tengamos recursos, sino que no los tenemos en el momento que tocan. Y lo que ha pasado siempre en cualquier sistema de financiación es que para eso estaban los bancos, para que entre que te llega el dinero y tú tienes que pagar antes, alguien te lo presta. Porque los impuestos que se ponen hoy se recogen dentro de un tiempo, no se ponen en la caja hoy. Permitidme que haga un matiz, porque también ha habido unos titulares de prensa diciendo que Cataluña pide el rescate. Cataluña no pedía el rescate. Nos hemos hartado de explicarlo. Cataluña lo que ha dicho es que lo mismo que se hizo un ICO para pagar proveedores, lo mismo que se hizo un ICO para financiar la tesorería de los ayuntamientos, lo mismo que se hizo un ICO para financiar otras tesorerías, se haga un ICO 4 y que el Instituto de Crédito Oficial pida al mundo financiero los recursos que no pueden obtener los institutos de crédito oficial de las comunidades autónomas porque tienen cerrados los mercados. Eso es lo que hemos pedido, eso no es un rescate. Eso no es un rescate. Pedir que se haga un ICO y que en nombre de todas las comunidades autónomas el Instituto de Crédito Oficial vaya a negociar a los mercados financieros no es pedir un rescate. Y por lo tanto un rescate es otra cosa.
Y eso es a lo que nos hemos referido en nuestra comunidad autónoma. Y si no podemos pagar geriátricos, si no podemos pagar, es porque no tenemos solución a la financiación, primero porque, insisto, no llega el dinero en su cantidad final, en su tiempo, y tenemos cerrados los mercados. Y por eso decíamos, y decía nuestro consejero de Economía, que el único banco que tenemos en estos momentos en las comunidades autónomas es el Banco del Estado, el ICO. Y sin embargo, en gasto sanitario tenemos el 80%. Eso significa que hay 14 puntos que tendríamos que estar por encima, más o menos 14.000 millones de euros. Señor consejero, le acabo de demostrar que se podría alcanzar una nivelación con el porcentaje que nos correspondería con la Unión Europea de los 15, no quiere decir eso que fuera el óptimo, pero estaríamos en el nivel sin endeudarnos, simplemente modificando las reformas que se hicieron. Porque no es verdad, señor consejero, lo que usted ha afirmado. No es verdad que la insuficiencia de ingresos públicos sea por causa de que hay 6 millones de parados próximamente. Sencillamente no es verdad. Porque la inmensa cantidad de los ingresos públicos deben provenir de las rentas altas. Y según los inspectores de Hacienda, el 75% del fraude fiscal lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Y no es verdad, señor consejero, que en un país concreto no se puedan subir los impuestos sobre las rentas personales o de las sociedades. Dice claramente el informe de la Organización Mundial de la Salud que cuando con los recursos mancomunados no hay suficiente, hay que tomar decisiones de aportar recursos adicionales que tienen que ser temporales y que en todo caso nunca tienen que sustituir a los recursos mancomunados. En una situación de excepcionalidad, recomienda a los gobiernos que tomen decisiones cada uno de los gobiernos de los países desarrollados en función de sus realidades, de dónde tienen que salir esos recursos adicionales. Eso estamos de acuerdo, pero habría que ponerlo en un papel y firmarlo todos. Tendríamos que ponernos de acuerdo y no debatir, sino ponernos de acuerdo en qué cantidad sobre el PIB vamos a determinar como financiación sanitaria. Pero con un concepto muy claro que nos tiene que quedar. Y ahora me saldrá la vena de gobierno nacionalista, pero es así. Y cada comunidad autónoma tiene la responsabilidad de destinar el dinero que crea oportuno a su política sanitaria. Pero sí que estaría bien que de alguna manera colocáramos un índice del PIB por debajo del cual no se puede estar. En tercer lugar, discutir y decidir esos recursos adicionales, de dónde tienen que venir, cómo tienen que venir y cuánto tiempo tienen que estar. Y en último lugar, recomienda la OMS que no solo hay que poner recursos adicionales cuando no hay suficiente con los recursos mancomunados, dice que hay que introducir medidas de eficiencia. Yo creo que es un decreto hecho con toda la intencionalidad. Diría más, creo que es un decreto que supera la intencionalidad a la propia ministra. Creo que cuando yo he hablado con esto, petit comité con la ministra, el alcance que tienen estas medidas, hay que tener un conocimiento muy profundo de cómo está la arquitectura del sistema para llegar a conocerlo. Parece que esto pasa desapercibido, que se mete el tema del aseguramiento por un tema de turismo sanitario. Es un tema que venían reclamando los países del entorno que no creen en este tipo de sistemas y que lo han hecho aquellos que han ido desmantelando la arquitectura del Sistema Nacional de Salud. Es que la arquitectura del Sistema Nacional de Salud es distinta a la de aseguramiento y el que no entienda esta cuestión, cuando dice que pelea por la sostenibilidad de un modelo como el nuestro, está diciendo una cosa que no se sustenta en la teoría. El Sistema Nacional de Salud se genera bajo los principios de universalidad, impuestos, pago, financiación por los impuestos de los ciudadanos, gratuidad, que son principios que no se parecen a los de los sistemas de aseguramiento, por ejemplo, típicos de los países europeos, por ejemplo, Alemania. Entonces, es que son modelos distintos. A mí lo que pasa es que me gustaría que si hay una intención por parte de los partidos políticos legítima, en tanto en cuanto los ciudadanos le depositan su confianza de cambiar el modelo, que se debata, que se diga y que se lleve al entorno democrático de discusión de las normas, no que se haga medida decreto-ley sin posibilidad de audiencia, de trámite y por la puerta de atrás intentando cambiar un modelo que no compartimos. Pero fundamentalmente porque pienso que los ciudadanos de este país no se van a dejar arrebatar un sistema público como el que conocemos y que todo puede tener un momento de comprensión, la dificultad económica, la difícil situación que atraviesan muchas familias, pero yo creo
que el pueblo español legitima y reconoce suficientemente su Sistema Nacional de Salud como para que se lo deje arrebatar. Mi concepto de universalidad, claro, sí, déjame que me explique. El concepto de universalidad para mí es el universo de españoles y de residentes en nuestro país. Claro, si alguien quiere que la sanidad pública española sea universal porque atiende al universo Vía Láctea, pues estamos en un problema, porque no tenemos los españoles dinero para pagar la sanidad a todo el universo Vía Láctea. ¿Qué es lo que están haciendo? 800.000 europeos con recursos para pagárselo y que estaban viniendo a este país. Entonces, es decir, cuando uno tiene limitaciones presupuestarias y yo tengo que no cerrar hospitales y dar servicio a mis 2 millones de ciudadanos, yo tengo un problema. Y quiero que lo entiendan así, tengo un problema de financiación porque no me llega el dinero a final de mes, ni para pagar las nóminas, ni para pagar a los farmacéuticos. Y tengo un problema y yo tengo que saber cuál es mi colectivo al que yo tengo la obligación legal de dar esa asistencia. Por lo tanto, es muy importante tener cuál es el concepto de universalidad. Usted está invirtiendo en una cosa muy productiva, que es que su hija tenga futuro, que tenga una educación. Y de eso hablaba yo. Cuando uno invierte en una infraestructura o en el futuro, en la educación de sus hijos, está invirtiendo en algo productivo. Yo no quiero que se vayan los ciudadanos del sistema público de salud. Yo quiero que los ricos, cuando se ponen malos, vengan a la misma cama que viene el hijo del trabajador, porque esa es la garantía de que seguirán en el futuro. A ver, bastaba con que no hubiéramos hecho nada para que la sanidad del futuro no volviera a tener los parámetros de eficacia y de eficiencia que ha tenido en el pasado. Y por lo tanto, creo que es un momento de hacer reformas inteligentes y prudentes que nos permitan, lo que decíamos antes, que la sanidad sea sostenible y que podamos pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos una sanidad útil, capaz y que siga resolviendo los problemas de salud como nos los ha resuelto a nosotros y a nuestros padres. Muchas gracias.